Ha habido mucha especulación sobre el tema de las profecías mayas. Hay muchos charlatanes engañando a la gente en este momento. Las profecías mayas no mencionan en ningún momento el 2012. La fecha 2012 fue calculada por algunos antropólogos norteamericanos hace cosa de un siglo. En esa época pues fue un gran adelanto, pero desde entonces ha llovido mucho y ahora se sabe que ya el 2012 no es la fecha del fin del calendario maya. Sin embargo, es la fecha que ha llegado al pueblo y por lo tanto pues, la que se conoce. Ahora bien, el calendario maya, más bien las profecías mayas están basadas en ciclos que continúan, no se acaban en el 2012, siguen adelante. El calendario maya comenzó hace 28.000 cuatrillones de años y terminará dentro de 17.000 cuatrillones de años. Por lo tanto, tiene inicio y fin, pero no es en el 2012. Hace aproximadamente un siglo, varios antropólogos que estudiaban las profecías mayas llegaron a la conclusión de que el presente ciclo del calendario comenzó en el 3114 a.C. y por lo tanto va a terminar en el 2012. Eso fue una conclusión válida para aquella época, pero en este momento ya está atrasada. Hay ahorita más de 150 correlaciones diferentes de calendario maya, solo que la prensa conoce pues la más antigua porque es la que más se llegó a conocer. Quiero decirte que las profecías mayas en realidad no están basadas en el año 2012. Las profecías mayas son ciclos que se repiten una y otra vez cada 260 años. En este momento nosotros estamos viviendo en un ciclo que se llama Catún 4 Ajau, que quiere decir el ciclo 4 Flor o 4 Señor. Y ese ciclo comenzó en el año 2020, comenzó en junio del 2000 y terminará en junio del 2020. ¿Se acabará el mundo en el 2012? Esa es la pregunta. La idea del fin del mundo no es propia de la cultura maya, es propia de la cultura cristiana. Hace aproximadamente 100 años comenzó el interés por la investigación de las antigüedades mayas y los arqueólogos se dieron cuenta de que era necesario correlacionar el calendario de los mayas con el nuestro. Así surgieron diversas correlaciones. La que llegó a ser más conocida se llama correlación GMT y fue establecida por 3 antropólogos norteamericanos. Ellos dijeron que el calendario maya comenzó en el 3114 a.C. y terminará en el 2012. Después de ellos vinieron otros antropólogos e hicieron otras correlaciones. En la actualidad hay más de 150 correlaciones diferentes. Así que la idea de que el calendario maya termina en el 2012 no es de los mayas, es de la antropología norteamericana. En realidad, ¿qué dicen las fuentes mayas, los manuscritos mayas? Los manuscritos mayas no señalan ningún año 2012. Los manuscritos mayas hablan de ciclos de 20 años, llamados catunes. Y estos ciclos están transcurriendo en la actualidad. En este momento nos encontramos en el Catún 4 Ajau, en el ciclo 4 Ajau, que comenzó en el 2000 y terminará en junio del 2020. Después vendrá el ciclo 2 Ajau, que será del 2020 al 2040, y así sucesivamente. Es decir, los catunes seguirán, el mundo no se va a acabar. La idea del fin del mundo en realidad es propia de la cultura cristiana, no de la cultura mesoamericana. Por lo siguiente, la idea de que el mundo empezó en un momento del tiempo y se va a acabar en otro momento del tiempo es propia de una cultura que ve al tiempo como una secuencia lineal. En cambio, los antiguos mexicanos veían al tiempo como una ciclicidad. En una ciclicidad no cabe un comienzo ni un fin absoluto. Luego, puedes descartar esa idea de que el mundo se va a acabar en el 2012, es una tontería. Las profecías mayas se encuentran registradas en unos libros que se llaman manuscritos de Chilam Balam. Se han encontrado algo más de 20 de estos manuscritos, pero estarán traducidos unos 5 o 6. Estas profecías contienen las ideas mayas sobre cómo va a ser el futuro. Están basadas en el concepto del retorno de Kukulcán, de la serpiente plumada. No tienen nada que ver con las profecías mayas que circulan por internet en este momento. Las profecías mayas que podemos encontrar ahorita en internet son falsas. Han sido inventadas por periodistas con un afán sensacionalista. Las auténticas profecías mayas están en los documentos mayas y todavía están esperando ahí porque alguien les manifieste interés. Estas profecías dicen que en este momento estamos viviendo un periodo de cambio muy fuerte, que se espera el retorno de la serpiente plumada. Quiero decirte que la serpiente plumada para ellos no era un dios en el sentido de dios de los cristianos, sino algo así como un estado de conciencia. Es un estado de interés
por nuestro desarrollo espiritual, que tiene que ver con la época en que estamos viviendo, una época de despertar, sin duda, pero también una época de crisis. Y las profecías son muy claras en decir que habría crisis y que va a seguir habiendo crisis durante varios catunes más. Los manuscritos de Chilam Balam son unas libretas redactadas por los sacerdotes mayas poco después de la llegada de los españoles. Están escritas en lengua maya, con letras latinas y a veces también con jeroglíficos mayas. Están llenas de fechas. Es decir, estas libretas dicen exactamente cuándo se cumplen los ciclos, están autocorrelacionadas, así que no hay duda ninguna sobre el momento de su cumplimiento. Se trata de 13 profecías, llamadas las profecías de los 13 catunes. Estas profecías van explicando cómo va a ser el futuro en bloques de 20 años y después en bloques de 260 años. Y nos dicen que, bueno, después de una gran crisis, va a regresar por cuarta vez la serpiente emplumada. Va a ser su quinta aparición o su cuarto retorno. Ya se lo dice claramente la profecía del Catún 4 Jau, que es el que estamos viviendo en la actualidad. Yo he leído muchas veces esas profecías y nunca vi una referencia al fin del mundo. En cambio, sí vi muchas referencias al retorno de la serpiente emplumada. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario volver a las fuentes. No podemos quedarnos con lo que dice cualquiera en internet o con lo que escribió un periodista en un periódico. No, hay que ir a las fuentes originales por honrar la información, por honrarse a uno mismo con un conocimiento de calidad. Estos libros no son conocidos masivamente, los conocen pocos antropólogos y generalmente se conocen a través de sus traducciones al español, que a veces no son las mejores. Es decir, hay muy poca información sobre estos libros. Es una pena porque es parte del patrimonio espiritual de México, una parte importantísima además. Quiero decirte que en México antiguo hubo un libro sagrado llamado en náhuatl Teomostli, o el libro divino. Y no solo no se conoce la porción del Chilam Balam, sino no se conocen tampoco otras porciones, como el libro de las antiguas palabras, como los cantares de los señores, etc. Sin embargo, en este momento ya hay varios grupos de personas haciendo un esfuerzo para recuperar todo este patrimonio, todo este acervo cultural, y yo me imagino que sea cuestión de unos pocos años para que se dé a conocer. Hay varias traducciones de los principales libros de Chilam Balam. En este momento yo estoy haciendo una, y la estoy haciendo comparando los diversos manuscritos que existen, y espero que en este mismo año pueda salir por lo menos el primer volumen de esas traducciones. A mí me parece que es es un buen intento para aprovechar el entusiasmo que ha generado la fecha del 2012 con respecto a las antigüedades mayas. No estoy diciéndote que la fecha en sí sea mala o que ese entusiasmo sea malo. Lo que pasa es que hay que ir más allá de la propaganda. Las profecías no son fatalistas. Hay que distinguir algo. Las profecías mayas son muy diferentes de las profecías bíblicas. Las profecías de la Biblia se supone que están dictadas por un ser superior que sabe lo que va a pasar, por lo tanto son de carácter mágico. Las profecías mayas no tienen nada que ver con esto. Los mismos profetas mayas, que se llaman los Chilames Balames, explicaron en los libros de Chilam Balam que sus profecías son el resultado del análisis de la historia. Es decir, ellos analizaron qué había pasado, con qué ciclo, cuántas veces se repitieron los mismos incidentes y hacen especulaciones hacia el futuro. Pero estos profetas son muy humildes y lo dicen. Esto es lo que dice la historia que podrá pasar, pero quién sabe si realmente ocurre o no. Eso lo dicen una y otra vez. Por lo tanto, no se trata de profecías de carácter mágico, sino son más bien especulaciones sociológicas. Ha habido mucha especulación sobre el tema de las profecías mayas. Hay muchos charlatanes engañando a la gente en este momento en los medios de difusión. Y mi consejo es no le hagas caso a nadie que te hable de profecías si no te cita directamente un texto maya. Y no le hagas caso a nadie que te hable de 2012 si no comprende el calendario maya. Afortunadamente también hay gente que tiene conocimiento y buena intención y que están trabajando. Puedes descartar cualquier idea catastrofista relacionada con el 2012. Los mayas sabían que la historia va a seguir y que tenemos que seguir trabajando y esforzarnos para realizar lo que queremos. Mi impresión es que en el presente Catún y ya a partir de esta fecha, las condiciones en México se van a ir poniendo cada vez más favorables a un despertar espiritual. Y no solo en México, sino en toda la tierra. Y que ese despertar cumple con la profecía del retorno de la serpiente emplumada. Me imagino que al día siguiente sea 22 de diciembre del 2012. Es decir, el tiempo sigue, los
tiempo no se va a acabar porque los seres humanos estamos en el medio y pensamos que somos más importantes. No, el tiempo sigue. Los mayas estaban de frente al tiempo y sabían que el tiempo es infinito hacia adelante. Y por supuesto que mientras haya tiempo habrá calendario. En este momento acaban de anunciar el descubrimiento de un sitio arqueológico en la ciudad de Chultún, en el Petén. Este sitio se descubrió hace 2 años, pero ahora que se vino a conocer, resulta que hay una casa de un particular que parece pintor, y escribió en una de las paredes de su casa fechas mayas. Este edificio está ya muy en ruinas, es de hace, yo calculo que de unos 1200, 1300 años, pero la fecha se conserva muy bien y se han podido leer y contienen conjunciones astronómicas hasta el año 3600, es decir, hasta el futuro 3600. Eso significa que en realidad la persona que escribió esto, que era un maya, que conocía las profecías y conocía el calendario maya, pues no creía que en el 2012 se fuera a acabar nada. En su movimiento a través de la galaxia, nuestro sistema solar a veces pasa por el plano de rotación de la galaxia. En este momento estamos pasando por ese plano, pero ese alineamiento galáctico, como se le llama, no ocurre específicamente en el 2012. Es algo que se percibe desde más o menos la década de 1980 y todavía continuará hasta el 2040 aproximadamente, puesto que la galaxia es muy gruesa. De manera que efectivamente estamos en un alineamiento galáctico que coincide con el Catón 4 Ajau, pero reducirlo al año 2012 pues es demasiado. La serpiente plumada era representada por el planeta Venus. Venus tiene un ciclo de tránsitos sobre el disco solar de 243 años. Uno de estos tránsitos muy importante ocurrió en el pasado año 2004. Por una serie de circunstancias astronómicas, ahora tiene su reflejo, o acaba de tener su reflejo, el 5 y 6 de junio de 2012. Estos tránsitos simbolizan el retorno de la serpiente plumada, pero no constituyen en sí ese retorno, puesto que la serpiente plumada no es un planeta, sino es un estado de divinidad.